It was like relaxing. Very good, Naye. Very good, Naye. Good, good. Okay, Rafael, you take control, okay? Right. Okay. Naji, let me check this thing. Okay. Where- okay, Naji. Before we start with, um, you know, with the class, I would like to ask you, do you have some questions about, I mean, anything related with English? Anything? I mean, any kind of questions you have, or some topic that you haven't understood quite well and you would like to have more explanation on it, or something like that? Mm, no, no, I only found a, um, a little bit difficult the causative verbs, Causative verbs. but Mm, only the ones that have or get. forget. Okay. The Mhm. things that you have to do, but somebody else does, right? Exactly. Hmm. Hmm. Okay, with those topics, it's again, it's about the structure. So the only thing you have to remember is how to put the things, right? Exactly. So, okay, let me find out. I need to find out. I need to find, sorry, I need to find more exercises related to that. I need to find books correct for that. But in the meantime, in the meantime, okay, let me check here, which we're going to see right here. Um, okay, give me a minute. Okay, where is it? Shall will okay, okay, so it's here. You already know how to use going to and will, I guess. Can you explain to me when when do you use will and when do you use going to? Are the same? Is there a difference? Or what's the difference? The difference is when you use going to is something that is certain. Okay. No matter what happens, you will do it, or you are going to do it. Right. And And will is something that you want to do, but maybe it's not 100% sure. sure, exactly. Yeah. Hmm. Okay, so let me share with you this book right here. Okay, I said it's right here. This one right here. Okay, now yeah, you said it right. So remember, we have like 5 ways of speaking about the future. Mhm. The first one has to do, as you said, with going to. Going to works when you want to express your intention. So is one of Okay. the most common thing, one of the most common ways of expressing future. So for example, if you want to say something like, I'm going to study my degree, I'm going to study my degree, you can say that, right? Because you're expressing your intention to do that. You want to do that in the future. That's your intention. And also going to, it's also used when you have the time. I mean, when you know when it's going to happen. When you Okay. know when it's going to happen, something, you wouldn't use will, right? You will never use will when you know the time, when you know when. So for example, if you say something like, uh, voy a, voy a estudiar mi carrera el próximo año, ¿no? Ok, ya sabes cuándo, que es el próximo año. So in that precise case, you wouldn't use will. So you wouldn't say, I will study my degree next year. Okay. So why not? Because you know when. So when you know when, you have two options. Mhm.
So you can say it by present continuous, as we said previously, or with going to. So in that case, you can say, I'm studying my degree next year. I'm studying my degree next year. Or you can say, I'm going to study my degree next year. Okay. You can use both of them, but not will. Now, will sometimes can be used. Um, you can you can exchange going to and will. Puedes intercambiarlos, going and will. But when, that's the point, when it's not clear if you have the intention or not. For example, let's say that you're driving by with your friends, and then one of your friends said something like, oh, voy a escalar esa montaña. Voy a escalar esa montaña. Okay, so you don't know if he has a plan. I mean, you don't know if he has a plan to climb that mountain or if he just come up with the idea in that moment. Quizás se le ocurrió, ¿no? Ah, mira, yo voy a escalar esa montaña. Es cuando no tienes suficiente contexto para saber si algo es un plan ya premeditado o no, o si es algo espontáneo. Cuando no sabemos eso, entonces ahí puedes ocupar going to o will indistintamente, ¿no? Como en este caso. Okay. Entonces, ahora imagínate que ese amigo dice, ah, fíjate que he estado comprando un equipo para escalar y he estado practicando, entonces yo voy a subir esa montaña. Ah, bueno, ahí en ese caso, si ese amigo te dijera, ah, pues yo he estado comprando equipo, he estado viendo precios, algo, ¿no? Te habla de algo, de algún plan que él estado llevando a cabo y después te dice, voy a subir esa montaña. Ah, bueno, entonces en ese caso tendrías que ocupar going to. Bueno, esa persona tendría que decir going to. Okay. Entonces, por ejemplo, él pudo haber dicho, I've been doing some research about the prices and I've been buying hiking products. So I'm going to climb that mountain. Okay. Ahora, present continuous, remember, is when you have an arrangement. And again, arrangement, they mean when you know when. Right? So when you know when something is going to happen, you have two options. You can use present continuous or you can use going to. So you can say, I'm starting work in September because you know when, right? In September. You can say that, or you can also say, I'm going to start work in September. Okay. You have the two options. Okay. And now you have also will be doing, right? This is another way of expressing future, will be doing. And will be doing is the same in Spanish as saying voy a estar. For example, Okay. I will be finishing my course soon. No, yo voy a estar terminando, ¿no? O estaré yéndome. I'll be leaving in June. Okay. Voy a estar yendo en junio, ¿no? ¿Saben? Bueno, aquí como dice, very often there is more than one possible form that could be used, as we said, right? She'll finish college in June. She finishes college in June. She's finishing college in June. And she'll be finishing college in June. Sí, depende mucho de lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, intenta mejor como ceñirnos a esa regla. De que si ya sabes cuándo, pues si ya sabes cuándo va a pasar algo, present continuous o going to. ¿Vale? Ok. Bueno, aquí está lo que tú dijiste. So we cannot always be sure about the future. To show that we are unsure, we can use might or could. Exactly. So when you're not sure about some plans in the future, you can say might. Might is a modal verb, which means it doesn't belong to any time. O sea, might puede ser ocupado en muchos tiempos, puede ser en futuro, en pasado, en presente, realmente no tiene un tiempo, ¿no? Pero uno de esos usos que podemos hacer con might es cuando no estás muy segura de qué vas a hacer, ¿no? Okay. Pero podría yo, I might apply to that job.
Por ejemplo, ¿qué dije ahí? Si yo digo, I might apply to that job. Como yo podría aplicar ese trabajo. Podría ser, quién sabe, ¿no? Puedes ocupar might o may también. Cuando no estés segura de algo en futuro, puedes ocupar might o puedes ocupar may también. Okay. Or could. It could snow soon. Podría, ¿no? Nevar pronto. Ahora, dice, to show how sure or unsure we are, we often use phrases like, I'm sure, definitely, I expect, I don't think, and probably. These phrases. So, Okay. if you want to show that you are sure, you can say, oh, I'm sure it'll be all right. Estoy seguro que va a estar bien, ¿no? Or we are definitely going to be at the meeting. We are definitely going to be at the meeting. Definitivamente vamos a estar allí, ¿no? Expect es cuando no estás muy segura. I expect everyone will be going home. Espero, ¿no? I expect. Or Rachel will probably be late. Okay. Son adverbios, por cierto, ¿no? Entonces, bueno, son adverbios como de ser. Les dicen adverbios de seguridad, no me acuerdo, pero son adverbios. O I think I'm going to sneeze. Creo, ¿no? I think es when you're not that sure. I think I'm going to. Se ocupa mucho con going to, ¿no? I think I'm going to pass the test. I think I'm going to be here by noon. Creo que voy a estar aquí para mediodía, ¿no? Puedes ocupar esa clase de frases. O I don't think, que I don't think pues es lo contrario de I think, ¿no? I don't think Tom's coming tonight. Yo creo que no va a venir, ¿no? Creo que no va a venir. Entonces, bueno, esas frases sirven mucho para decir esto, ¿vale? Ahora, aquí se nos pasó decir esto. Puedes ocupar también el present simple, ¿sabes? Para decir futuro, como aquí. She finishes college at the same time. Timetable. Es decir, que lo puedes saber cuándo, por ejemplo. ¿Cómo decirlo? She finishes college at the same time. Bueno, vamos a dejar esto tantito pendiente, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a ver primero estos ejercicios de acá, the present and future. Mira, Rachel has received a letter from a friend of hers who left college last year. Find the sentences which refer to the future and write them below. Ok, entonces tienes que leer, vamos a leer esto, ¿vale? Este textito. Y dice aquí, tienes que encontrar entonces las ideas que se refieran al futuro y escribirlas debajo. Por ejemplo, aquí te ponen, soon they are moving me to another store in Birmingham. Entonces, pronto me van a mover a otra tienda en Birmingham, ¿no? Ok, a ver, vamos a leerlo, ¿sabes? Y bueno, recuerda que cada vez que leas, lo que hay que estar practicando es lo que vimos la otra vez, lo del connected speech. Entonces, a ver, I will mira. try. Ok, how can I write here? It's, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo leerías eso? Primero vamos a leerlo. I'm really enjoying my work at the store. I'm learning lots about the job. Soon they're moving me to another store in Birmingham. They told me about it last week. It will be leaving here at the end of the month. I feel a bit sad about that. Luckily, they will find a flat for me. Okay, all right. So in this first paragraph, which sentences are talking about the future? About the future. Well, soon they are moving me to another store. Okay, that's the first one. Yeah. I will be living here at the end of the month. Okay, all right. And what is that in Spanish? Estaré yendo de aquí para el final del mes. Exactamente. Okay.
Luckily, they will find a flat for me. Exactly. And what is that? Luckily, they'll find a flat. Mm, con suerte, me encontrarán un departamento para mí. Exactly. Luckily, they'll find a flat. Okay, all right. So how would you read number 2? Well, the second paragraph, sorry. The time is going very quickly. I have been here 3 months. The training Program. program, okay, finishes next summer. I like the work and I want to stay with the company. They will decide about that next year. I'm just hoping for the best. Exactly. All right. So what phrase is talking about the future? Uh, the training program finishes the next summer. Exactly. Exactly. So finishes. In that case, you are using present simple. So Mhm. you are using do or does, right? So do and does, the present simple, can also be used as future when you have when. También, o sea, es un poco lo mismo. Cuando tienes cuando, the training Mm, program finishes next summer. Ah, bueno, o sea, okay. el programa de entrenamiento finaliza el siguiente mes. También para que tú puedas ocupar el presente simple, así como going to y así como el presente continuo, necesitas un cuando, Okay. que en este caso es next summer, right? So you have 3 options. You have present continuous, present simple, or going to. Okay. All right, so what else? Mm. I want to stay with the company. No, really. They'll decide about that next year. Exactly. They'll decide about that next year. Okay, and again, you have will in this case. Yeah, you can use will with a time when you know when, but remember that it's more common to use it with going to or present continuous or present simple. So yeah, they'll decide about that next year, right? Yep. And something else? Mm, no. Okay, all right, exactly. Okay, so we'll move on. Then present and future. It says here, say if the second sentence is about the present or the future. Look at the phrases of time, such as the moment and at the moment or on Friday. All right, so the first one is I'm busy, I'm cooking a meal at the moment, right? That's present. That's Mhm. present. Continuous at the moment. Okay, all right. So how would you read number 1? Number one, I'm nervous. I'm cooking for 10 people on Friday. So is that for present or for future? For future. And what's the meaning of that in Spanish? Estoy nerviosa. Nervioso. Voy a cocinar para 10 personas el viernes. Exactly. Okay, all right. So how would you read number 2? I don't want to go out. I might watch a video later. Okay, all right. So Is present. present. Are you sure? I don't want to go out. No, future. So how do you know it's future? Um, because it says later. Mhm. Exactly. So another important thing here is if you want to use might or could or may as future, again, you need to have a word that let you know that you are speaking in future, right? So Okay. if you hadn't if you wouldn't have this one, if you wouldn't have later, I might watch a video. Ah, bueno, ahí quién sabe, ¿no? Es como puede ser presente o futuro, no sabemos con exactitud. Entonces sí hay que ponerle esta palabrita, ¿no? Later. Okay. All right, exactly. So number 3. Number three.
There's football or TV tonight. I might watch it. It's future. Future. How do you know? Hmm, because you say tonight. Exactly. Tonight. Esta noche. All right. Yep. So number 4. We're off at last. We arrived in New York at 7. Okay. Present. Present. Hmm. I don't Sure. know what that means, the first phrase. We're off. Ya es como ya salimos. We're off at last. Por fin, ¿no? We're off at last. Es como, ay, estamos libres, ya salimos de lo que sea que estuviéramos haciendo. Ya salimos. Por fin, ¿no? At last es como por fin. So we are So, right. yeah, it's future. How do you know it's future? Because it said the time at 7. Exactly, at 7. So in that case, you could also have used what? I mean, we arrive in New York at 7, or you could have said, We are going. okay, so how would you say the sentence with going? We are going to arrive in New York at 7. Exactly. Or what else could you have used? Mm, I don't know. We will? Present No. continuous. Present continuous. We are arriving. Exactly. We're arriving at New York. In New York at 7. Okay. También puedes haber dicho eso. Okay, exactly. So number 5. This train is never on time. We always arrive late. This train is never on time. Late. Present. Exactly. Exactly. We always arrive late, never on time. Okay. All right. So read it each pair of sentences and then answer the question about them. Okay. So you have 2 options, right? And you need to guess which one is the one who is speaking about the future. Okay. So how would you read? Okay, let's read number 1. Okay, A and B. How would you read the sentence A? I'm going to Manchester. I'm waiting for a connecting train. Connecting train. Letter B. I'm going to get a train to Manchester, changing at Birmingham. Okay, so it says here, which is spoken during the journey. Which is spoken during the journey. O sea, ¿cuál? A. A. Exactly. A connecting train. I'm waiting for a connecting train. Connecting train, as you may guess, is estoy esperando ¿cómo se llama? Hay un tren que me conecte a otro sitio, ¿no? Llegas a un punto y tienes otro tren, otro medio de transporte que te conecta a otro lugar. All right, exactly. Okay, so number 2. We'll know the result of the test next week. We might know the results of the test next week. Which sentence? Which is more center. We will know the result. A. Exactly. We'll know the results of the test next week. All right, so number 3. I'm doing 2 exams this year. I'm doing some work at the moment. Right. Registered there. I'm doing some work. Let it be, right? Exactly. At the moment. I'm doing some work at the moment. En ese preciso instante, ¿no? O sea, ahí en la letra P estamos ocupando present continuous to talk about an action which is happening at that time. So I'm doing some work
Right now, at the moment, is the same as saying right now. The same as what? Sorry. Is the same as saying right now. Okay. All right, exactly. And number 4. What time do we arrive in Swansea? What time? What time will we arrive in Swansea? Swansea. Okay. Which question is more likely if you are traveling by car? What time do you usually arrive? What time will we? I don't know. What time do we? What Let it time? A. What time do we arrive in Swansea? Ok, ¿a qué hora arribamos a Swansea? Eso es lo que dicen ahí, ¿no? ¿A qué hora llegamos? ¿A qué horas vamos a llegar? ¿O a qué horas llegaremos a Swansea? Eso es lo que dice la primera, ¿no? ¿A qué hora llegamos a Swansea? ¿Y a qué hora vamos a llegar a Swansea? Entonces, si tú fueras viajando en coche, ¿cuál te suena mejor? ¿A qué hora llegamos a Swansea? ¿O a qué hora llegaremos a Swansea? ¿Llegaremos? ¿A What qué? time will we? Will we? Porque ya, exactamente, es more likely if you're traveling by car. Pues ya uno ya está cansado, ¿no? ¿A qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora llegaremos? Okay. Entonces, ok. Then number 5. I'm eating at the Thai restaurant tonight. I'll eat at the Thai restaurant tonight. Which will you say if you have booked a table? Uh, I don't know. um, I don't know. Okay. Letter A. I Letter think A, so. exactly. So remember, you could say both things, right? I will eat at the Thai restaurant tonight. Yeah, you can say that. But as we said previously, when you know when you already know when, it's more common to say I'm meeting at the Thai restaurant tonight. Because when you use present continuous as future, it is implied that you have already done some preparations for that thing. Entonces te digo, puedes decir los dos, pero se entiende que cuando tú dices I'm meeting at the Thai restaurant tonight, cuando ocupas present continuous, lo que está implícito ahí es que ya has hecho algo para que eso ocurra de ese modo. Por eso, por ejemplo, con las citas, cuando tú haces una cita con alguien, ocuparías el presente continuo, porque ya hiciste algo, ¿no? Ya llamaste por teléfono, ya agendaste tu cita. Entonces, con citas, tú puedes decir, I will visit the doctor tomorrow. Puedes decir eso, ¿no? I will visit. Pero como se entiende que ya es una cita, que ya hiciste preparativos, entonces dirías, I'm visiting o I'm seeing the doctor tomorrow. Okay. Que ya hiciste preparativos. Or going to, el que sí es completamente intercambiable, te digo, son going to y present continuous. Eso sí, puedes decir, I'm going to visit the doctor tomorrow o I'm visiting the doctor tomorrow. Okay. Ok, bueno, yo veo que ya, sí, te digo, lo que podemos entonces, sintetizando todo esto, es que presente continuo y going to es más común cuando ya has hecho arrangements, dicen, ¿no? Cuando ya has hecho algo para que algo ocurra en el futuro y cuando ya sabes el tiempo. Okay. ¿Vale? Bueno, mira, vamos a ver, ¿tienes algunas dudas con esto del futuro? Más o menos, ¿no? No, not really. Okay, so we are going to deal with the next half of the class with something related with pronunciation. Okay. Okay. And okay, we are going to see this thing right here, which is, let me guess. So the words ending with ed and the words ending with s.
we have a lot of trouble pronouncing that kind of words. We as Spanish speakers. Okay. And okay, let me guess where it's it. It's right here. Thought groups. No. Word stress and numbers. Thought groups. Word stress. Word. Ah, aquí está, 27. Bien. It's right here. 27. Okay, it says here grammatical endings s or s and ed. As you may know, we have some trouble with pronouncing the ed words or with words that end with s or es. Okay, so the objectives is, it says here, the pronunciation of the grammatical words ending with s, es, or d, or ed. So the difference, we need to know what's the difference between words that end with s, or e and s, or d, or just ed. And the importance of linking the end of one word to the beginning of the next word in a phrase, right? This is the secret for fluency. Learning how to connect the last word of the last sound of a word with the next sound of the following word. So it says here, the sounds written with S or ES are common words in English, common word endings in English. So sometimes these endings are pronounced as extra syllables, like crashes or started. Es decir, a veces sí suena la E, como aquí, crashes or started. The most of the time, however, the endings are added consonant sounds, not extra syllables. So, for example, in drives, se escribe una ES, ¿no? Sin embargo, no dices drives, como si dices crashes, por ejemplo. Decimos drives. So the S sound sounds like a S in kicked. Ahora, in kicked, the ED sound sounds like T. Yeah, so a ver, podemos decir lo siguiente, mira, para empezar, vamos a empezar con esto. ¿Cómo, para cuando tú quieres decir los verbos en pasado, tienes tres opciones, ¿no? Tienes tres posibles sonidos que puedes hacer. El primer sonido es que sea una T, el segundo una D o el tercero una ED. Ahora, ¿cuándo lo vas a pronunciar? ¿Cómo sabes, Nayeli, que vas a pronunciar una palabra que termina en ED como ED? Como en ese caso, started. Es cuando, no sé cómo explicarlo. No, ¿cómo te suene o qué necesitas saber? ¿No? Es que sí sé, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, a ver, déjame ver si... Es que fíjate que tengo mis audífonos muy cortitos, no puedo llegar hasta el pizarrón. A ver, déjame ver aquí. Mira. Okay. Pero son unas reglas, ¿no? O sea, si termina en ciertas letras, tienes que decir ed, y si termina en otras, es con la T, con el sonido T. Ok. A ver, vamos a verlo aquí, mira. A ver si yo creo que aquí ya. Ok. Mira, sí, es muy importante saber esto porque un montón de cosas... Espera, voy a quitar esto. Ok. Ahí se ve más o menos, creo que sí, ¿verdad? Bueno, mira. Tienes entonces tres opciones. Ya dijimos, eso es muy importante. Tienes la ED, tienes la D o tienes la T. Ahora, ¿cuándo vas a pronunciar ED? Pues como en esta palabra. O esta. O esta.
Por ejemplo, para que tú puedas pronunciar ed, de lo único que tienes que acordarte es de que esta letra, ya viste qué hay antes de la ed, ¿no? Ujú. Es lo que nos importa, qué hay antes de la ed. Para que tú puedas pronunciarlo como ed, necesariamente aquí tienes que tener un sonido de d o de t. Okay. So in that case, you would say started, waited, decided. Ujú. Okay. Ahora, si tú quieres que suene, vamos a poner aquí como ed. Vamos a ponerle ed. Ahora, si tú quieres que suene a t, lo que tienes que tener antes es un sonido que llaman voiceless. Que eso que ya lo habíamos visto un poquito, ¿no? Esto de voiceless. Ujú. Por ejemplo, esto, ok, separas la ed y te fijas, ¿qué es la K? ¿Cómo saber si el sonido... Ahora, estamos hablando de sonidos, no tanto de letras, de sonidos. La K, para saber, tú aíslas el sonido de la K y lo haces y te tocas aquí tu cuello y te vas a dar cuenta que la K no genera ninguna vibración, ¿no? No Okay. vibra sus cuerdas vocales. Entonces, cuando tengas esa clase de sonidos, esta ed va a sonar como a una T. Work. Por eso decimos worked. ¿Vale? Or, Okay. ¿qué otra palabra era? Arrived. Ok. Arrived, no, esa es con D. Mm, Cook, Rafa. ¿Cuál? Cook. Ah, cook. Yeah, exactly. Cooked. Okay, so, exactly. You have cook. El último sonido antes de la ed es otra vez la K, ¿no? Como si lo estuvieran. Es esto. Entonces, tienes que fijarte muy bien. Cook, pues también suena a T. No dices cook it, no dices work it. Ujú. Tienes una K. O porque tiene. Ahora, hay que saber entonces cuáles son voiceless, ¿no? También voiceless, por ejemplo, son la P, la K, la. A ver, déjame ver aquí. Mira, ¿te acuerdas que habíamos visto? Está bien poder anotarlo. Mira, vamos a ver aquí. Saber cuáles son voiceless. Es un número limitado realmente. Entonces, déjame ver aquí. Ah, es que tengo que abrir la pantalla. Okay. Mira, estaría bien que anotaras estos para saber exactamente cómo los vas a pronunciar. Entonces, mira, esta página. Aquí dice unvoiced y voiced consonants, ¿no? Ujú. Unvoiced es las que dijimos que son voiceless, es lo mismo, unvoiced o voiceless. Es decir, si tú antes de la ed tienes una K, por ejemplo, como lo que vimos ahorita, entonces esa ed va a sonar a T. Si tienes este sonido que es el ch, es el que hace la CH, por ejemplo, ¿no? Por Okay. ejemplo, si dices crashed, no dirías crashed, ¿no? Sino crashed. I crashed last week. O si tienes eso, mira, que aquí está crash. Si tienes una SH antes de la ED, también la SH es un sonido voiceless. La S también, si tienes una S antes de la ED, un sonido de S, bueno, pues entonces es voiceless. La T no cuenta porque este está en el otro grupo, ¿no? T o D ya Ujú. dijimos que es la de ED. Si tienes una F o tienes una P. Ujú. Y bueno, normalmente si tienes una TH, las THs al final de la palabra son unvoiced, ¿sale? Okay. Normalmente todas las THs, no hay ninguna TH que se encuentre al final, porque aquí hay dos THs, ¿ya viste? Está esta y está esta otra. Ujú. Pero podemos dar por sentado que si la TH se encuentra en medio o antes de la ED, ya por default va a ser voiceless.
Okay. Entonces, bueno, estas son. Ahora, ¿cuáles son voiced? Todas las vocales son voiced. Vamos a empezar por ahí. Todas las vocales, si tienes un sonido de vocal antes de la ed, como en cried, por ejemplo. Okay. En cried. Bueno, ahora, si son voiced, entonces va a sonar a D. Va a sonar a D. Ya no a T, sino a D. ¿Cuáles son voiced? Todas las vocales, ya dijimos. O la B. Este TH ya dijimos que no. La D tampoco, porque pertenece a T o D. La Z. O cuando tienes ese sonido, mira, que este sonido está representado por varias letras. A veces lo hacen las S. Ahí tenemos que saber cómo se pronuncia. Porque, por ejemplo, aquí no decimos televisión, ¿no? Sino television, television. ¿Sale? Entonces, para eso necesitaríamos un diccionario, por cierto, ¿no? Para Okay. saber exactamente qué vas a poner aquí, necesitas un diccionario. Pero si tienes este fonemita, si tú vas a un diccionario y ves este fonemita, que es como una 3, entonces se va a pronunciar como D. La G, la R, la L, la W, la H, la N, la M. La mayoría, entonces, como podrás darte cuenta, la gran mayoría se pronuncia como con D, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas tres posibilidades, ¿vale? Ok. Ahora, bueno, ya los anotaste, más o menos? Ya. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a volver acá. Entonces, bueno, estábamos diciendo esto, ¿no? Bueno, bueno. Dice aquí, eh, es muy fácil a veces confundirlos, ¿no? Ujú. Entonces, dice, to make these strings of consonants easier to say, some students drop the grammatical endings. Other students might put a vowel sound between consonants and create extra syllables. Es lo que decimos, ajá. O sea, a veces, cuando nos pasa mucho con las EDs, como no sabemos muy bien qué poner, pues decimos kick it, ¿no? Kick it. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás agregando un sonido vocálico donde no debe de ir. Instead of kicked. O sea, esto tendría que ser kicked, ¿no? Kicked. Entonces, el asunto es que solemos poner, el punto de todo esto es que solemos poner vocales al final de las palabras. Vocales donde Okay. no van. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Dice, listen and check the phrase you hear. Okay, so we are going to listen to some phrases and you need to tell me which one did you hear. All right. Okay. So let Okay. me guess. Ahorita sigo viendo la otra pantalla. Ok, espera, déjame entonces ya compartir el sonido. Acá y es este. Ok, entonces es, ok, Civic 1, track 2. Civic 1, track, ¿qué? Track 31. Ok, este de aquí. A ver, con este. ¿No? Chapter 4, ¿Sí se oye? Exercise 1A, page 27. 1. Former status. Okay. Bueno, ahí ya te dieron la respuesta, ¿no? Form status. Ahora vamos a ver la número 2. Vas a oír la frase nada más una vez. Okay. Y tienes que elegir. 2. Keep the notice. Keep the notice. Okay, so which one did you hear? This one or this one? The second one. Notice. How did you pronounce this word? Notes. Exactly. 3. The task is. The second one. The task is. Exactly. Task is. And how do you pronounce this one? The task. The task.
That's The tasks. Tasks. Ahí tienes una consonant cluster. Nosotros es lo que decíamos. Nosotros nos van a dar ganas de quitarle esta S, ¿no? Y decir nada más the task. Pero es the tasks. The tasks. The taskies. that. Okay. Ok, ¿Cómo pronunciarías esto por última vez, esta palabrita? Tax. Tax. Está difícil, ¿no? Nada más tienes que decir tasks. Ya, es como escupir esa última S. Tasks. Tasks. Okay. All right, ok. Vamos con la número 4. 4. Official quotes. Okay. The first phrase, official quotes. Exactly. Official quotes. Ahora, ya viste cómo esta palabra tiene una E aquí, ¿no? Sin embargo, se pronuncia quotes. Entonces, bueno, ¿por qué estamos viendo esto? Cada vez que tú veas palabras que terminan con ES, tienes que corroborar en un diccionario que efectivamente no se pronuncie la E o sí. Porque Okay. algunas que sí se pronuncian, otras no. Ok, vamos a ver la 5. 5. Perfect hosts. Perfect hosts, the first one. First one, exactly. So this word right here is hostess. Hostess, yes. La única diferencia entre estas dos palabras es, bueno, que tienes una E, ¿no? Tienes una vocal. Aquí sí se pronuncia la vocal, aquí pues no hay vocal. Ok, vamos a ver la que sigue. 6. Planted a garden. The first. A garden. 6. Planted a garden. 6. Planted a garden. Yes, it's the 6. first. No, teacher? Planted a garden. Ok. No. Ah, mira. Ahí dice planted. Planted a garden. Planted a garden. Plant a garden. Eso es como plant. Plant a garden. Plant a garden. Okay. Fíjate, plenda es distinto a planted. Planted a garden. Okay. Entonces, realmente dijo esta, ¿no? La número 2. Okay. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabemos? Ahora, eso es muy importante también. Cuando las palabras terminen en ed y lo que siga después de esa palabra con ed sea una vocal, entonces hay que ver muy bien, hay que hacerlo como por pasos. El primer paso es determinar primero qué sonido hace la ed. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sonido hace la ed aquí? Si tienes una n detrás. La E. Ajá, o sea, esta palabra tiene ed, ¿no? ¿A qué suena esta ed considerando que hay una n detrás? Planet. 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 Ah, No? Okay. So the end is a voiced sound. It's a voiced. Okay. Entonces, eso significa que esta ed suena como a una D. Una D. No hay ninguna E aquí. O sea, esa E no suena. Okay. ¿Sale? Entonces dirías blend. Blend a garden. Blend. Blend. Okay. O sea, blenda, ¿no? Ahora, aquí, de nuevo, ¿qué tienes después de la, bueno, antes, perdón, ¿qué tienes antes de la ed? Sí. T. Ok, esa T hace que esa ed suene a qué? Es A ed. Ahí sí que suena, ¿no? Planted. 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 Okay. Ahora, mira, le habíamos dicho esto. Eso tiene que ver con el connected speech. Ok, esto suena a ed. Se queda la ed. Por lo tanto, ya te diste cuenta cómo hay una D en medio de una E y una A.
¿Te acuerdas qué le pasaba a las Ds y a las Ts que estaban en medio de vocales? ¿A las T o a las D? Ambas, o sea, a Ts y Ds, cuando Ts Ah. y Ds se encuentran en medio de vocales, ¿qué es lo que les pasa? Mm, no acuerdo. Ajá, se convierten en R. Ok. Se convierten en R. Por esa razón, ahí escuchaste Plantera, Plantera Garden, Plantera, Ok. Plantera Garden y este es Planta. Mira, vamos a escucharlo otra vez y fíjate, vamos a prestar atención cómo dice Plantera. Lo dice rápido, pero dice el tera, ¿no? Vamos a ver. Planted a garden. Planted a garden. Planted a garden. Escuchas la R, ¿no? Ahí en medio. Ok. Plantera, Plantera. Él dice Plantera, Plantera Garden. Ok. Vale. Ok, vamos a ver la número 7. 7. Explain it to me. To me. 7. Planet con what? Explain it to me. Ok, exactamente. Explain it to me. ¿Cómo sabes entonces? A ver, dime, ¿cómo sabes que es la segunda y no la primera? Because explained. Because the first one it will be explained to me. Exacto. Exactamente. O sea, aquí no dirías explain it, ¿no? Sino explain to me. Explain to me. Eso dirías, explain to me. Aquí suena el need, explain it to me. Ahí sí suena bien. Ok, vamos a ver la que sigue. 8. Looked up. The first one. Exactamente. How do you pronounce that one? 9. Look up. Looked up. Entonces, mira, eso también es bien importante. ¿Qué hiciste ahí? ¿Lo hiciste muy bien? Ok, primero, ¿a qué suena esta ed considerando que hay una K antes? Sí. A ti. Ahora, esa T, siempre que pase eso, y lo que sigue sea una vocal, lo tienes que pegar forzosamente. Es decir, no hay que decir looked up, sino looked up. Looked up. Tienes que top, ¿no? Looked up. Ahí, por cierto, ok, dijimos que esta ed es T. Esta T no la puedes cambiar a R porque para que puedas hacer eso, para que puedas cambiar una T a R, tienes que tener en los dos lados una vocal. Aquí no la puedes cambiar porque la K no es una vocal, ¿no? Pues ahí sí se queda, looked up. Aquí cambió, mira, es lo que quiero explicar. Aquí, ¿por qué se queda la T? Porque tienes una K aquí. No la puedes cambiar. Aquí el sujeto la cambió porque, mira, ahí se queda la T, la ED, ¿no? Blended. Entonces, esta D sí que queda en medio de vocales, queda en medio de la E y la A. Por eso dijo plentera. Ok. ¿Vale? Ok, vamos a ver la... ¿Qué es? La 9, ¿no? Use it to cook. 9. Use it to cook. 9. The Use second it to one. cook. Exactly. How would you pronounce the second? Use it to cook. Okay, and how would you pronounce the first one? Used to cook. Exactly. Exactamente. A eso es lo que se refieren, ¿no? Que nos confundimos a veces. No, yo no sé a ti, pero a mí me pasaba mucho, ¿no? Yo decía use it to cook. Pero cuando dices eso, pues estás diciendo realmente este de acá. Ok. Vamos a ver la número 10 entonces. 10. Canada salmon. Canada salmon. Canada 10. salmon. Canada The second salmon. one. Second one. Okay, and how would you pronounce the first one? I'm not sure, but maybe can't a salmon. Canta salmon. Canta.
Dirías can the salmon. Candidate. Ok. Entonces, bueno, primero, ¿qué sonido hace la ed teniendo en cuenta que tienes una n detrás? T. Right? ¿Cómo? The sound T. Like D. Like D. Yeah. Like D. N es voiced. Entonces, ok, suena a D. Y tienes una A aquí. Ahora, lo que tienes que hacer es can the salmon. Can the. Okay. Entonces, ok, mira, vamos a hacer, mira, de tarea, de única tarea es que pongas esto en Youglish, ¿sale? Si quieres, tómale una foto o algo, una captura de pantalla a estas frases. Son frases sueltas, ¿no? O sea, no tienen un significado así particular. Son frases sueltas y ponlas en Youglish. Ponlas en Youglish cuando tengas. Ahora, recuerda que para que funcione bien esto de Youglish, tienes que tener donde no haya mucho ruido, ¿no? Y bueno, que puedas escuchar bien, ponte audífonos para que lo puedas escuchar bien, cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Y Okay. puedas buscar esto que estamos diciendo. Esto ayuda mucho, recuerda, para todo lo que tú digas en pasado y que sean verbos regulares, vamos a tener que lidiar con esto. ¿Sale? Okay. Bueno, ok, Nayi, ¿tienes alguna duda con esto que vimos ahorita? No. No. Ok, entonces, chécalo, ¿sale? Chécalo ya tienes Youglish, ya sabes, bueno, ya tienes la página de Youglish. Ujú. Bueno, chécalo ahí. Y bueno, pues mucho de aprender inglés a veces es eso. A veces sí es la gramática y todo, pero a veces es ponerse simplemente a escuchar, ¿no? Es que, ok, ¿cuál es la diferencia aquí? Ah, aquí lo pronuncia de este modo, aquí lo pronuncia de este otro modo. Sabiendo obviamente como lo que buscamos, ¿no? Entonces, ok, Nayi, pues continuamos con esto. Sí. Yo quería preguntarle si me pueden ayudar con un videito que nos mandaron del Ok, trabajo, ok, me parece bien. Me parece bien. pero lo puedo poner la siguiente clase, supongo. Ándale, me parece bien. Ok, ok. Entonces, si quieres traer el video y ya tú compartes la pantalla y vamos analizando qué encontramos. Ok, bueno. Entonces, Naye, nos estamos viendo. Sí, thank Thank you, you. Nayi. Thank you, Carlos. See you next class. Thank you. Thank you See very you. much. Thank you. Thank Bye. you.